Muy buenas noches, bienvenidos, como cada lunes, a la cuenta atrás 100 yardas. Es la última de la temporada con mi amigo, con mi hermano Luis Jones. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, campeón? Buenas noches y qué honor poder estar aquí en la última cuenta atrás, ¿no? Yo creo 21 lunes consecutivos he estado aquí haciendo el resumen, el análisis de la jornada. En la última, porque es la final de conferencia. El lunes que viene tú y yo estaremos en el mismo sitio y a horitas de coger un avión, así que tampoco es mal asunto. Exacto. Vaya playoffs hemos tenido, porque las finales de conferencia han sido bestiales también, ¿eh? Desde la ronda divisional en adelante, los 4 partidos de la ronda divisional y los 2 de las finales de conferencia, todos se han resuelto por una anotación, o por una patada sobre la bocina, o por un touchdown en la prórroga. Es que es la NFL más igualada que recuerdo muchísimos años, Luis. Absolutamente, tío, lo que tú dices, o sea, todo ha ido de muy justo, muy apretado. Esto te demuestra lo difícil de esta competición, lo difícil de llegar a estas cuotas altas, donde unos tienen unos valores que igualan su contrincante con otros valores, y por más sistemas diferentes y estrategias diferentes que haya, al final todo converge en una competitividad muy, muy a la par, ¿no? Muy a la par, sí, sí. No, es así. Ya sé que y hay ya mucha gente dándote el pésame y dándote muchos ánimos. Bueno, si me permites, yo quiero empezar, como hice la semana pasada en algunos programas, que agradecí a la gran afición NFL España que había y que me felicitaron. Cantidad de gente de Green Bay con la victoria que habíamos tenido, ¿no? Ante un teórico superior, y fue un señorío absoluto lo que demostraron. Sí. Yo quiero hacer lo mismo en esta ocasión y felicitar clarísimamente a todos los seguidores de Los Ángeles Rams y bueno, también felicito a los de Cincinnati, pero sí, como claro, estamos centrándolo un poco, duelo directo. Evidentemente por el duelo directo y por mis colores, felicito evidentemente también a Cincinnati, que ya hablaremos ahora de ellos, pero por el duelo directo felicito y decir que son justísimos vencedores, fueron mejores que nosotros en este partido, y felicidades y a por el tramo final. De hecho, a las casi 4 de la mañana, cuando sales de tu iglú, tu primer tweet, porque yo estaba despierto viendo Twitter. No he pasado por Twitter, pero ayer lo último. Tu primer tweet fue para dar la enhorabuena a los Rams y para reconocer que fueron mejores. Es que hay tanto que analizar, tanto. Ahora mismo nos metemos en los dos partidos, pero bueno, lo que te iba a preguntar, evidentemente tú querías que estuviera San Francisco, pero ¿te gusta esta Super Bowl? Me gusta esa Super Bowl, me gusta y mucho. De hecho, también inicié las predicciones con un claro Kansas City-San Francisco. Luego bajé un poco viendo cómo evolucionaba tanto Kansas como San Francisco. Ahí en ese inicio de temporada bajé un poco ese hype y me decanté bastante por Rams. Me decanté francamente bastante por Rams. Creo que para mí apuntaba. Y al final no me esperaba lo de Cincinnati, también tengo que serte sincero desde un inicio. No, pero ni tú sí, ni nadie. Pero, bueno, sí, dame sí. Dame. Bueno, yo creo que soltó aquello, pero yo creo que tampoco se imaginaba una Super Bowl. Él los ponía dijo que playoff. Un equipo revelación, tal. Lo de Super Bowl me costaría verlo, pero bueno, está bien. El tío la dio muy bien. Y sí, francamente, me gusta esa Super Bowl. Tiene esa magia de lo que nos pasó en la última que pudimos estar en Miami, de ver a alguien que apuntaba fuerte, como era Mahomes, y ahora tendremos la suerte de ver a alguien que apunta también muy fuerte, como puede ser Joe Burrow, ¿no? A mí hay muchos jugadores que me apetece ver, pero hay tres por encima de todo, ¿no? 4, que son Burrow, Chase, Cooper Cup, pero sobre todo Aaron Donald. Aaron Donald en directo tiene que ser. Bueno. Alicientes hay de sobra. Hay muchísimos y apetece un montón ir a ver esta Super Bowl y poder traerla y que los Yarders la sientan cercana, ¿no? A diario, cercana, pues porque podemos estar ahí y traérsela cercanita. Sí, vamos de hecho, volamos el martes que viene y vamos a intentar, además de hacer programas diarios, o sea, contad con ello,
todas las noches para nosotros mediodía y 9 horas de diferencia en nuestra contra. España va 9 horas por delante. Entonces, yo creo que ya anunciaremos, pero en el entorno de las 10 de la noche, media hora arriba, media hora abajo, que para nosotros es la 1 del mediodía, de la tarde, haremos programa en directo en todas las plataformas, en Twitch, en YouTube, en Twitter, luego lo subiremos a audio, pero además de eso, y aprovecho para, si queréis, seguidnos en nuestras cuentas de Instagram, porque yo desde luego pienso acercar todo lo que pueda la experiencia, poniendo fotografías, grabando vídeos. Desde lo personal, correcto, eso exacto. Porque al final es una cosa muy bonita y vamos a intentar hacerlo, así que os vamos a querer traer toda esa experiencia. Sí, señor. Bueno, con el preámbulo ya hecho, vamos a meternos en harina. Vamos allá, paella ya. Son dos partidos que tienen mucha tarea de análisis. No es... Creo que no nos podemos quedar en la superficie. Vamos a ir por orden cronológico. Vamos a empezar por ese Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, que ya no solo por el resultado final, sino por cómo sucedió todo, fue una sorpresa muy grande, ¿no? No miento si digo que yo, cuando veo los 3 primeros drives de cada equipo del partido, pienso que va a ser una paliza, Luis, un palizón. Yo pensaba que los borraban del campo. En toda regla. Apuntaba eso. Sí. ¿Por qué? Porque siempre que corría en primer down Kansas City hacía 7-8 yardas. Porque siempre que utilizaban los Chiefs una situación de pase, Mahomes tomaba lo que le daban. Y la comodidad con la que estaba jugando Kansas City te invitaba a pensar, porque claro, los 3 primeros drives, uno detrás de otro, son touchdowns. Y no ves ninguna manera en la que puedan ajustar, pero es cierto que ajustan. Es cierto que ajustan. Y ahora lo vamos a explicar. Pero son dos partes completamente distintas. Y Luis, tú lo dijiste justo cuando sucedió, esos 5 últimos segundos que los Chiefs deciden jugarse y se quedan en 0. De hecho, tú antes de que sucediera, estaba esto se pueden acordar, esta jugada puede marcar el partido, y efectivamente lo marcó. Sí, Iker, y ahí hay una de las claves. Yo voy a asistir y tengo muchas ganas a otro clinic, ¿no? De disposición. He visto un tuit, ¿no? A otro clinic de disposición, porque evidentemente hay lecturas desde lo técnico, que de aquí un ratito nos vas a acercar, en cómo esa defensa yo creo que cambia. Yo vi parámetros y acciones diferentes de las que vi en la primera parte, pero sobre todo también para mí, y ya sabéis que me gusta siempre también llevar estos temas a un aspecto psicológico, emocional, en el momento, en el carácter, en el campo, ¿no? Y lo que a mí me transmitieron estos Chiefs, que luego hay, como tú dices, respuestas desde lo técnico, pero fue excesivo sentimiento de superioridad. Ya esa jugada que me acabas de apuntar, en esa primera parte, donde en vez de tomar esos puntos y pensar, bueno, vuelvo yo en la segunda parte atacando, pues se deciden jugar ahí, en vez de coger esos puntos, eso les estaban en un momento de superioridad que era evidente, en el partido, y luego ocurren cosas donde no pueden reaccionar, donde absolutamente se ven bloqueados, y esa sensación de haber estado dominando todos esos drives y todo ese partido les deja absolutamente bloqueados. Pero yo creo que fue un exceso de confianza, o hubo parte de exceso de confianza. El factor mental juega un papel decisivo en esto. No vamos a negarlo. Sin defecto de los Chiefs, no hay remontada. Pero me niego, y lo voy a explicar al detalle, me niego a pensar que en esto no hubo un gigantesco mérito de los Bengals, porque lo hubo. Porque con su manera de defender y con cómo atacó Burrow, que hizo magia, sin eso no hay remontada, por muy mal que estuvieran de cabeza los Chiefs. Primero vamos a explicar lo que dicen que pasó en esa jugada, porque dicen que en esos últimos 5 segundos Andy Reid había cantado un pase rápido para que si no sucedía, tuvieran tiempo todavía para la patada, y que Mahomes confía en esta jugada hacia el exterior para intentar que Hill entre y le paran. Si esto es así y te vas al vestuario con reproches y vuelves con una mala actitud,
Eso suma a favor de los Bengals. Suma, sin duda. Pero por mucho que esto tenga que ver, voy a explicarlo y voy a explicarlo fácil, además. Tú te pones a pensar, ¿qué pasó en la segunda parte que hiciera que girara por completo una tendencia y una dinámica que se había producido en la primera? Vale, los Bengals cambian por completo su defensa. Los Bengals, disposición práctica, en el 45%, es decir, casi en la mitad de sus snaps defensivos, en el 45% defienden con 8 jugadores en cobertura. Eso significa que vas con 3 al ras. Imposible. En esas acciones, cuando Mahomes consiguió pasar, 7 de 13 para menos de 60 yardas y 2 sacks. Lo comentábamos también en directo, la tranquilidad que tenía Mahomes, porque no es que no le hacían ni cosquillas. Con presión de 3 le hicieron 2 sacks. ¿Cómo lo hicieron los Bengals? Porque claro, lo que mató por completo a Kansas, lo que no se esperaba fueron 2 cosas. Una, que defendieran con 8 en cobertura, porque ellos tenían preparado para 7. Y 2, si tú caes con 8 en cobertura y haces un soft coverage, es decir, una cobertura suave en zona, Mahomes te asesina. Como si vas con los 11. Si le das ese espacio, te asesina. Lo que hicieron, y es muy fácil de ver si volvéis al partido en la segunda parte, es en cuanto ellos enseñaban la presión con 4, a veces incluso con 5, en cuanto se producía el snap, Hubbard, que es el edge rusher si miramos desde el lado de la defensa de la izquierda, normalmente era él, se convertía en el spy, en un espía de Mahomes. Caía justo al principio del segundo nivel, justo detrás de la línea, y se convertía en un espía de Mahomes que leía los ojos y si Mahomes retenía el balón, lo atacaba, y si Mahomes iba a tirar alguna ruta justo detrás, alguna ruta cruzada, era el primero que paraba esto. Vale, ¿en qué se diferencia esta cobertura de 8, además de caer este espía? No hicieron la típica zona de todos poniendo mucha gente, no. Era presión en individual a los principales receptores y varios rover. Explico lo que es un rover, es súper fácil de entender. Un rover normalmente se hace desde el safety, aunque no tiene por qué ser el safety, y es justo cuando se produce el snap, cambiar tu posición. Normalmente el rover típico es un safety que está profundo, en cuanto se produce el snap, se mete en la caja y se convierte en un linebacker, es un safety en la caja, encargado de congestionar cualquier ruta cruzada, ¿vale? Ya, pero es que lo escondieron. A veces el rover, ellos tenían 2 safeties profundos. A veces era Bates, a veces era Miller, a veces era Mike Hilton desde el slot cayendo, a veces era un linebacker. Y a veces eran varios rovers a la vez. Entonces estaban en presión. Claro, si tú estás en presión individual con Tyreek Hill, te quema. Si tú tienes un rover por el centro y 2 safeties en el post, prácticamente le estás haciendo un 3 contra 1. 3 contra 1 porque estás con 8 en cobertura. Exacto. Claro, tienes la presión y si se va de la presión, tienes un rover por dentro y tienes un safety por fuera. No encontraba la manera de alcanzar a sus receptores. Claro, era una presión con 3. A veces tenía tiempo. Nunca era capaz de resolver esas situaciones. ¿Eso qué hizo? Que luego, cuando tenía situaciones donde sí tenía pase, se le habían metido en la cabeza. Recordamos esas 2 seguidas que gira sobre sí mismo, le persiguen por todos los lados, cerca de la endzone, no encuentra, no es capaz de encontrar un pase porque se le habían metido en la cabeza. Ese cambio en la defensa, casi la mitad de todas, con 8 en cobertura, con 3 en presión, 3 que le llegaban, cambia el partido por completo. Y que no me digan que eso no es mérito de la defensa de los Bengals. Para mí es absoluto mérito, Iker. Lo acabas de explicar muy bien. Esta fue una de las claves absolutas de un cambio radical de lo que vimos la primera parte, donde la defensa de Bengals, no podía parar, no les podía parar, pero yo creo que tampoco no hubo unos ajustes sobre el momento. ¿Vale? A la vuelta que le hacen este cambio, Kansas... ¿No encontraron solución? Para mí, Kansas ha demostrado que es una de las cosas que yo creo que jugaban a su favor, es que, ese Kansas que todos tenemos en la retina de antaño, con esa capacidad de Mahomes de mover con esa precisión a segundos, terceros niveles, pero como esta temporada habían tenido que reajustarse y efectuar jugadas, ¿vale? Digamos, empezando de más corto yardaje a nivel de pase y desde el backfield, los running backs ganando
esas yardas. Yo creo que esa hubiera sido una solución. De hecho, al final del partido es lo que les lleva a conseguir esa anotación, ¿no? Que vuelve, sí, bueno, que les devuelve a la vida. pone, ¿no? Que dices, porque estábamos viendo de nuevo cómo Mahomes estaba absolutamente bloqueado y también lo comentamos en directo, ostras, poner en marcha esa solución que os ha servido durante esta temporada para volver a ser ese Kansas, y lo vimos, en ese drive lo vimos como de nuevo, pero creo que allí no hay un liderazgo, no hay un momento, yo creo que se ven absolutamente superados por este cambio que les hace Kansas. O sea, el mérito, o sea, lo que he comentado antes no es quitarle el mérito a Cincinnati, ¿eh? Cincinnati para mí tiene un mérito atroz, brutal. No, pero son las dos cosas. Son las dos cosas, exacto. El mérito de Cincinnati de hacer esto y la inoperancia de Kansas sobre el momento de reajustar y decir, oye, nos vemos en... Le decimos, oye, Cincinnati con este 21-3, con este 21-3 tiene que cambiar radicalmente. O sea, no sabíamos qué, porque claro, con todas esas variables que tiene Kansas, dices, vale, has de cambiar radical, ¿pero qué? Pero algo tenías que... Y lo hicieron. Y encuentra la manera. Y encuentra la manera. Y está muy bien que digas esto, Luis, porque es que creo que es el siguiente capítulo. Una vez que Cincinnati arriesga y decide poner 8 jugadores de cobertura, tú tienes que adaptarte. ¿Qué eché yo de menos en Kansas? Y lo eché muchísimo de menos, que abandonaran tanto la carrera. Les iba de lujo. En la primera parte es que todo el rato eran 7 yardas, 8 yardas, 7 yardas, 8 yardas. ¿Por qué? Y hay una situación, que explica muy bien el... Y con una presión de 3, claro, o sea, montar una carrera, caray, tú, es que... Yo creo que la abandonan muy rápido ante este tipo de defensa lo que hacían muchísimas veces los Chiefs era jugar rampas option, ¿vale? RPO. Y creo que Mahomes se la quedaba demasiadas veces. Creo que tendría que haber confiado más en McKinnon porque de verdad estaba haciendo daño. La lectura, podía haber hecho la lectura y decir, bueno, venga, running. Claro. Cuando la semana pasada era él el que corría, esta semana no podía porque tenía al espía. Claro. Tenía todo el rato a Hubbard esperándole. Claro. Tenía que haberle dado al running back. La jugada perfecta para explicar que tendrían que haber corrido más es la intercepción de B.J. Hill. En la intercepción de B.J. Hill, que estamos hablando de un defensive tackle que le gana por completo la partida. Hacen una RPO, la línea ofensiva hace los bloqueos para la carrera y tú ves un gap espectacular, enorme para McKinnon. No se la da McKinnon. Perfecto. Claro, ya le llega la presión, se la tiene que quitar de encima. Y no solo porque era una presión de 3, pero en este caso no fue Hubbard. Hubbard estaba entrando y llegando. Es Hendrickson el que se deja caer en esta. Y si B.J. Hill no toca ese balón, Hendrickson también estaba para interceptar. Le comieron completamente la moral en esa jugada. Tienes que confiar. O sea, si McKinnon está haciendo daño, tienes que confiar y darle ese balón. Yo creo que es un defecto de la segunda parte de Kansas. Es un defecto de la segunda parte de Kansas y ahí está un poco, pues dentro de toda esta parte técnica que, oye, no hay que quitarle ni un ápice de importancia a Cincinnati, lo que dispone, pero ahí está lo que tú tienes que después de reajustar. Y para mí el partido les supera con esa superioridad abrumadora que vimos en la primera parte. Cuando tú estás viendo que tu rival se te está acercando, tú te sigues sintiendo superior, ¿no? Hasta que evidentemente no te han superado. Y entonces yo creo que en vez de parar, reflexionar, como en el primer drive, al inicio del partido, que empieza con la carrera, un drive muy diferente de lo que estábamos acostumbrados a la explosividad de Kansas, ¿no? Esa explosividad de ataque rápido, pim, pam, pam. No, el primer drive que nos presenta en el partido es un drive largo, con carrera, lento, pero en ese momento yo creo que el bloqueo es tal de verse... Caray, tú, cuidado. Que vienen, pues, bueno, sí. Que vienen, pues en vez de frenar y volver a esos parámetros, quieren matar, quieren seguir en esa, digamos, línea de venga, vamos a, como somos superiores, somos mejor equipo y tal, seguimos matándoles de nuestra manera tradicional. Y ahí creo que se equivocan, no hubo ese freno. Yo creo que es una combinación, acierto de Cincinnati en ponerles en esa situación y ellos de no leer bien el partido y poner lo que necesitaban. Estoy completamente de acuerdo, Luis. Y admiramos mucho, y en el día malo lo voy a decir, admiramos mucho a Andy Reid y a Patrick Mahomes. O sea, no vamos a quitarles nada de su grandeza, pero ninguno de los dos tiene un buen día. No. Ninguno de los. No. De hecho, es la
segunda parte de un partido en la carrera de Mahomes. Es increíble eso, ¿eh? Es muchísimo. Pues oye, pues a lo mejor Cincinnati se lleva en la regular season se lleva el otro, ¿no? Porque fueron partidos ahí estuvieron. Y lo increíble es que lo hicieron de manera distinta. El tipo de defensa no tiene nada que ver. Y luego el ejemplo, creo que lo que representa todo esto que estamos diciendo, que fue mérito de uno y también culpa de otro, es la jugada que a la postre decide el partido, que es la intercepción a la limón entre Jesse Bates y Von Bell. Porque tú ves esa jugada y es una clásica jugada de Kansas para batir la zona, ¿vale? Y es un grave error de Mahomes en lectura y es un gran acierto colectivo de Cincinnati, porque empieza, ahora desde el lado del ataque, empieza a la derecha del ataque en el slot Tyreek Hill, que está en 1 contra 1 con el defensor de slot de los Bengals, que es Mike Hilton, que hace un partidazo. Vale, sale en la ruta. Cuando comienza a cruzar esa ruta, Mike Hilton lo abandona y se queda protegiendo la zona media, que es su función en esa zona. Enseguida lo coge Von Bell y el safety profundo, que estaba de Robert, y el safety profundo, que es Jesse Bates, que llega como un cohete. La segunda parte de Jesse Bates es para ponerla en un marco, ¿eh? Llega como un cohete. Lo que debería haber sido una cobertura donde la ventaja era para Hill se convierte en una doble cobertura con uno por delante y otro por detrás, y luego la mano que mete Jesse Bates es de locos. Espectacular. Bueno, porque es que el otro, el receiver ya se estaba relamiendo del catch. Y entre la mano que mete y la suerte que tiene luego a su Von Bell de que le cae encima, sí. ¿Qué tal? Esa jugada, claro, le sale rodado, o sea, todo le sale perfecto, pero Bates, la jugada parte, evidentemente, con ese jugador de Bates, ¿no? Hay que estar ahí, para tener suerte hay que estar ahí, absolutamente. Yo creo que esto más por parte de Kansas, ¿no? Pero lo de Cincinnati, tío, lo de este equipo. Hay que quitarse el sombrero. Ahora vayamos un poco, ¿vale? Yo creo que Kansas, para mí, no tiene capacidad de reacción. Se ve superado en esa segunda parte por la disposición táctica que le hace Cincinnati. No tiene una capacidad de reacción de implementar lo que mejor les había estado yendo y creen todavía seguir estando en esa superioridad cuando había cambiado todo y no reaccionan a tiempo. Yo creo que no son capaces, no encuentran respuestas. Esto es así. Y vamos al otro lado del campo. Al otro lado. Porque creo que lo que hizo la defensa de los Bengals merecía el reconocimiento y merecía explicar. Porque si tú miras el partido y dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Simplemente es que Kansas se bloqueó? No, Kansas se bloqueó por algo. Claro. Pero coincido contigo, es que son las dos cosas. Pero este partido no se remonta si no tienes a Joe Burrow. No se remonta. Exacto. Joe Burrow, y esto es algo que tú también dijiste en directo, y lo dijiste la primera vez que pasó, cuando Burrow echa a correr la primera vez. Dices, qué importante esta carrera. Joder, pues claro. Burrow corrió poco, pero cuando corre, esas yardas de carrera son tan importantes. Y esa jugada que Chris Jones le tiene atrapado, se escapa, le persigue Chris Jones, casi le engancha de la pierna, se escapa y consigue el primer down. Amigo, eso es magia. Tú ves a tu quarterback haciendo eso y claro, el resto del equipo, ¿qué dice? Claro. ¿A quién hay que matar aquí? ¿Qué hay que hacer? Claro, es que esto que hace Joe Burrow, ¿qué es esto? Porque fíjate, para mí, un equipo, y por eso te dije, esto un poco déjame meter la cuñita de Gran Nadal. Tú, segundo set, yo sé de mucha gente que apagó la televisión al perder el segundo set. O que dijo, es imposible remontar, este partido está acabado. Exacto. Pero gente como Nadal y como Burrow nos está demostrando, es que no bajan los brazos. Y eso se premia, tío. La diferencia, Luis, es que Nadal nunca apaga la tele. Nadal pelea otro. Y por eso tiene 21 Grand Slams y nosotros vemos el partido por la tele. Bueno, está clarísimo, ¿no? Y bueno, y Burrow, tío. Burrow, sí. O sea, lo que tiene que hacer, porque bueno, al igual que cuando empieza el partido, la superioridad de Kansas era tanto ofensiva como defensiva. Sí. Tanto ofensiva como defensiva. Y lo que una persona así, como ya hizo ante ante Tennessee, ¿vale? De tanto sack, levantarse y seguir allí, y con jugadas en momentos puntuales para levantar todo ese ánimo al equipo, al colectivo, ¿no? Todo eso tiene un valor. Yo estoy muy impresionado con los playoffs de Burrow, porque
se ha tenido que enfrentar a 3 tipos de propuestas defensivas completamente distintas, porque en la primera ronda se enfrenta con los Raiders, clásico equipo de cover 3, de mucha presión, de single high, de obligarle a acertar en los pases difíciles al exterior, lo bordó. En el segundo partido se enfrenta a unos Tennessee Titans que le meten una presión como no hemos visto nunca, porque nadie había ganado encajando 9 sacks, y tipos de cobertura cambiantes, porque las zonas que le planteaban eran constantemente distintas y aún así supo hacer más de 300 yardas. Y en este partido se encuentra con el gran inconveniente de que tienen todo el rato doblado, todo el rato con doble defensa. Doble cobertura a Chase. Entonces, aquí está el tema de que Burrow sabe leer y de que aparece T. Higgins. T. Higgins hace un partido mayúsculo. T. Higgins juega como un auténtico wide receiver 1 y es la suerte de este equipo, que tiene 2 wide receiver 1. Y en el momento en el que dejan a tu superestrella en 8 yardas en la primera parte, T. Higgins aparece, y no solo aparece, Joe Burrow encuentra algunos pases que son de auténtico loco. Parece que se habla, que hay gente que le quita mérito a lo que está haciendo Burrow en estos playoffs, porque si la defensa, porque si los turnovers, que le yo no quita estoy de acuerdo mérito, con esto. A mí me parece si, no explicas esta Super Bowl sin Joe Burrow. O sea, a mí, discúlpenme, pero yo confío, yo creo mucho que este deporte, los QBs y tal, sobre todo, se mueven y gran parte de su trabajo está facilitado por una OL en haciendo cierto trabajo para facilitar tu historia. Está muy limitado en ese aspecto. Que te haga ciertas cosas sin una OL que concretamente en el pass protection no es la mejor aliada, no es la mejor aliada. Disculpa que quien diga que no tiene mérito lo que ha hecho Burrow. O sea, llegar sin una OL en condiciones a una Super Bowl, para mí, en mi código de cómo entiendo el fútbol americano, es una hazaña. Sí. Es una hazaña. Están preguntándonos en el chat cuánto cap libre tienen los Bengals. Sí, ahora tienen, yo creo que es de los equipos que tiene para... Sí, nos da. A mí me da miedo el año que viene lo que esta gente puede armar ahí, porque puede hacer un equipo si refuerzas ahí. Eso ya tendremos meses para hablar, porque ahora mismo ellos están ante una oportunidad única en la vida. Llevan desde el 89 sin jugar una Super Bowl. Había un fan nuestro por aquí que puso ayer en directo: 33 años llevo esperando. 33 años. Hasta el 2022, ya ves. Jugaron la del 82 y la del 89, las dos las pierden con los San Francisco 49ers, en las dos Montana es MVP, y ahora, es una oportunidad, porque por mucho equipo joven que tú tengas, esto ya lo hemos visto, los Baltimore Ravens han dominado la AFC durante varios años, no han pisado una Super Bowl. Kansas City estos últimos años ha dominado, ha conseguido un anillo, y ahora está fuera de la Super Bowl. Las oportunidades en la NFL son muy escasas. Está bien que tienen un proyecto joven, está bien que evidentemente pueden pelear durante muchos años, nunca lo sabes. Ahora hay que aprovechar esta. Y creo que tienen lo que hay que tener. Luego hablaremos y durante días yo creo que los Rams son favoritos. Pero yo ya no doy nada por hecho ni... Ya me doblego. Yo en todos estos partidos clave que han pasado Cincinnati les he dado como perdedores. Francamente, no me cuesta nada. Para mí, por muchos motivos, eran superiores sus rivales. En esta, claramente, ya lo digo aquí oficialmente, no me decanto hacia no, aunque sí, también tengo eso de que, entiendo que Rams ha de partir siempre uno como favorito. Yo creo que Rams parte como favorito. Para mí por poco. Total. Pero ya no, hemos aprendido la lección de yo no me atrevo a decir que estos tíos no puedan ganar. Un equipo que va a Arrowhead, para mí, el claro favorito de los 4 que quedaban, favorito a ganar esta Super Bowl, claro, te lo digo por mí. Que te pones 21-3 abajo en Arrowhead y ganas el partido. Das la vuelta y tal. Ese equipo merece todo el respeto en esta final. Así que... Vamos a tener horas para hablar de la final y de las claves y demás, pero antes de pasar a la otra final de conferencia, y como ya no vamos a hablar más de Kansas, por mirar un poquito hacia el futuro, en un análisis muy, muy rápido, Luis, yo creo que necesitan un receptor 1 claro, ¿no? Porque Tyreek Hill evidentemente por volumen es uno de los mejores de la NFL, pero no juega como un wide receiver 1. Es alguien muy especial y yo creo que han echado de menos eso que, sin ser un jugador del otro mundo, les daba Sammy Watkins,
tener una referencia, porque Kelce es uno de los mejores tight ends, Tyreek Hill uno de los mejores receptores, pero creo que les vendría bien tener esa figura de receptor 1 que buscar en posesión, que te gana por fuera, y creo que lo están echando de menos. Me parece eso, y me parece que tienen que tocar un poquito su secundaria. Si hacen eso, para mí van a volver a ser un candidato al anillo. Porque para mí no deja de serlo, no dejan de serlo. Yo creo, yo francamente, es lo que te he dicho, Iker, a margen de, evidentemente, todo el mérito de Cincinnati de plantearles algo diferente que les funciona ahí bien y ellos no encontrar soluciones, yo más que buscar probablemente a ese receptor de posesión, sinceramente, creo que es una cuestión también de mentalidad. Yo creo que si esa final de conferencia la tienen con los Bills, no bajan ese pistón. No bajan ese pistón porque les mantuvieron constantemente mantienes la tensión, claro. En el partido allí. Al verte 20 y pico con esas sensaciones, la primera parte, que vas en la última jugada ya vas casi, en vez de asegurar un field goal, vas a probar a ver si puedes hacer, porque te ves con esa superioridad. Yo creo que si se hubieran mantenido en una tensión como la que mantuvieron ante Buffalo, este equipo está ahí. Con lo cual, yo no me comería mucho coco en... Seguro que aportaría valor. Hay cosas, ¿no? Y lo de la secundaria. En la secundaria tienen agujeros importantes. Ahí tienen cositas importantes, correcto, estoy de acuerdo. Pero es una cuestión más yo creo que de momentitos clave en el partido de haber sabido dar ahí giros. Yo creo que está bien armado el equipo. Sí, yo estoy contigo en que va a ser a la fuerza. Cuando empiece la temporada va a estar en la línea de salida, va a estar como uno de los primeros candidatos al anillo, pero coincido contigo en ese trabajo mental ahora va a ser muy importante porque hombre, son dos a la Super Bowl. Tu ventana de oportunidad está pasando, has ganado un anillo, que es muy importante, pero tienes un poco la sensación de que has dejado escapar oportunidades. Claro. Te barren en la Super Bowl ante Tampa, porque Tampa les barrió. Sí, les barrió también. Y ayer te remontan de esa manera. Final, y ayer te remontan así, por más que sí te deja, yo casi te digo hoy por hoy, veremos la agencia libre también, bueno, la postemporada y la pretemporada cómo va, pero si mantienen este bloque, para mí, ya te lo digo desde ahora, fíjate, si mantienen el bloque, para mí va a ser uno de mis candidatos de nuevo a Super Bowl. Esto también te lo digo ahora mismo. Para mí también. Pero tienen que tocar unos aspectos de mantenerse con ese potencial constante en el partido. Sí, quizá no comportarse tanto como favoritos y tener... Exacto. No sé si más como Bengals. Pero... Más como Bengals. Sí. Más como Bengals. Sí. Sabemos que somos buenos, tenemos carácter, vamos a por ello. Pero más como Bengals. Yo también lo pienso, pero no temo por el proyecto y creo que la ventana de oportunidad de anillo va a seguir abierta. Y abierta, sin ninguna duda. Bueno, esto en cuanto a la conferencia americana. Hemos tenido sorpresón. Por cierto, ¿quién te pareció el mejor jugador del partido? De la final de conferencia americana. De la americana... Es difícil, ¿eh? Hostia, pues es difícil. No tengo un claro... Porque evidentemente la primera parte de Chase le tiene muy, muy atado. No puede ser ese jugador. Pues te voy a decir el... ¿Sabes qué pasa? Que es difícil sacar a un jugador... Es una victoria con un carácter tan colectivo. Es colectivo. Es muy colectivo el carácter. Porque la defensa es una cuestión puramente colectiva. Yo creo que se lo daría a T. Higgins. Incluso Mixon tuvo momentos brutales de carrera. Sí. Vale, que no fue constante, no nos apoyaron constantemente ahí. Pero Mixon también incluso. Yo creo que fue muy colectivo, ¿no? ¿Ves? No me ha dejado... Mira, una cosa que no hemos dicho en el análisis, Luis... Y que en esto tú y yo no estábamos de acuerdo en la retransmisión, es el tema de empeñarse en correr por el centro en los primeros downs. Ya. ¿No les fue bien? No. Sí, siempre 2 yardas, 1 yarda, 2 yardas. Se empeñaron con esto y te lo digo porque le doy la vuelta. Estas 2 yardas que ganas contra los Chiefs, contra los Rams son 2 yardas negativas. Y si te empeñas contra Aaron Donald, contra Greg Gaines y demás... Esto pueden ser 2 yardas. Creo que tienen que mirarse esto de correr por el centro en los primeros downs porque no les dio nada en este partido. Yo allí también, una teoría que entiendo perfectamente. Son puntos de vista, no pasa nada. Al final lo que tú quieres es ganar siempre, pues eso, esa yardita, esas 2, porque son claves, ¿no? Pueden ser claves, ya ves cuántas jugadas se miden ahí.
a ras para conseguir ese primer down, que es a lo que vas, ¿no? Pero esa reiteración, evidentemente, también bueno, hay que pensar, pero esa reiteración de intenciones también lleva a activar ciertas cosas en la defensa rival, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, si me lo están intentando tanto, bueno, pues vamos a cargar. Y de repente tiene un asesino silencioso. Sí, sí, Bueno, sí. no tan silencioso ya. Al asesino. No, pero te A Barrow, entiendo. que te la clava donde quiere. Entonces, bueno, vale, no ganas ese yardaje, pero como tienes las cualidades de un QB, evidentemente a Garoppolo te diría que 0 de esto. A la que detecto que me paran 10 veces, 3 veces, abandono acabó, con sí. Garoppolo. Abandono con un perfil como él, ¿vale? Pero con Burrow. Pero con Barrow no me preocupa, tío, un tercer down 7. Yeah, Un 3 y yeah, 7 en Barrow yeah, lo veo diferente. Ya te entiendo. Lo que pasa es, yo te insisto, creo que contra los Rams es peligroso, porque ya si empiezas en primera y 10 y corres por el centro y ya es segunda y 12, se te complica un poco la vida. Y por terminar, y creo que tenemos que citarlo, Evan McPherson, el kicker rookie de los Bengals. Leyenda ya también. Primer partido de playoff, wildcard, 4 de 4. Segundo partido de playoff, playoff divisional, ronda divisional, 4 de 4, incluido la patada ganadora. Final de conferencia, 4 de 4, incluida la patada ganadora. 12 de 12 llevan estos playoffs y ha metido los 2 que te hacen pasar de ronda, incluido el que te mete en la Super Bowl. Este chico ha sido una bendición, ¿eh? Espero, francamente, de verdad, no sé si han salido o alguien tiene cifras o ahí, pero si no las había, que yo creo que probablemente el chaval, el rookie, en el puesto de kicker, no tuviera claras unos incentivos. Espero que Cincinnati. No. Seguro que no los tiene porque tiene el contrato rookie de quinta ronda. Pero espero que Cincinnati eso lo premie. Como este siga así, cuando tenga que firmar su segundo contrato, eso va a cambiar. Eso está claro. Eso está muy claro. Pero bueno, la verdad es que disfrutamos mucho. Yo estaba en shock durante la remontada. Me pareció un partido, yo no me lo creía, un partido fantástico. Pero meritorio total. Sí. Y yo me alegro porque, claro que sí. Joder, me alegro por un equipo así, en el cual, oye, ante todas las dificultades que ha tenido que pasar durante la temporada, la vuelta de lesión que tenía Barrow, que este señor vuelve de una lesión muy importante, que no tiene una línea totalmente para darle ese tiempo de protección por muchas cosas y que lleguen allí. Para mí me rompe muchos de los parámetros que muchas veces pues intentamos aquí aportar como valor de análisis para que la gente pueda entender, ¿no? Creo que no confundimos, ¿no? Al haber probablemente no haber respuesto como favoritos, ¿no? Porque ciertos parámetros hacían ver que era difícil, pero me alegro que nos rompan en muchas ocasiones esas... Yo es que seguramente volvería a hacer el mismo pronóstico volviendo atrás, porque es que, bueno, pero esto es lo bonito de la NFL, que este equipo se ha empeñado en cargarse la lógica. Sí, exacto. Y han llegado aquí siendo mejores. Final. Me encanta. Esto en cuanto a la americana. Ahí tenemos a los Bengals y nos vamos ya con la nacional, que fue el segundo acto de ayer. Yo entiendo que tuviste que pasarlo mal, pero fue un auténtico partidazo. A mí me parece que dos equipos que se conocen tan bien, dos entrenadores que se conocen tan bien, dos equipos de la misma división, que ya habían jugado 2 veces este año, que tenían un partido súper reciente de la última jornada. Esto condiciona mucho y lo vimos. Que llevaban un histórico de enfrentamientos muy decantado hacia un lado. Muchas cosas. 7-3, incluidos los últimos 6 hasta este. Claro. Te lo voy a plantear de esta manera, Luis, en una frase y ya nos metemos de lleno. A mí me parece que los Rams fueron mejores en un partido que se jugó a lo que le interesaba a San Francisco. Bien, estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo, mira, absolutamente de acuerdo, porque yo creo que ellos se bajan al barro a quitarnos nuestras bondades, ya sabemos todos cuáles son las bondades de San Francisco, son la carrera, consiguen para mí, bajo mi punto de vista, por primera vez en muchos partidos en los que nos enfrentábamos, quitarnos, borrarnos esa cualidad nuestra, la carrera. Eso tienes que bajarte al barro para conseguir eso, evidentemente. Y se adaptan muy bien a lo que nosotros queremos jugar, que es evidentemente un tanteo corto, que no se nos vaya mucho del marcador, y ellos igualan.
igualan. Yo creo que para mí el gran mérito de los 49ers fue precisamente eso, que se jugara el partido que ellos querían. Tú ves la primera parte y joder, dices, joder, qué bien están jugando los Rams. Los Rams. Y miras el marcador y se van 10-7 por delante los 49ers y se van precisamente porque están jugando su partido. Exacto. Y yo, cuando estoy viendo eso, durante toda la primera parte y en el tercer cuarto, realmente empiezo a pensar, esto se lo puede llevar San Francisco. Sí. Y es realmente un malísimo último cuarto. Y esta es un poco la maldición de Shanahan. Desperdició en el último cuarto la misma ventaja que tenía en la Super Bowl, esos 10 puntos que se te van y... A ver, vamos a ir lecturas. Creo que hay lecturas, ¿no? Para que esos 10 puntos se fueran todo, ¿no? Pero para mí empezar a poner en valor, evidentemente, luego los jugadores tienen que ejecutar en el campo, ¿no? Sí. Pero el trabajo desde la parte técnica, eso para mí es lo primero. El planteamiento que hace McVay ante San Francisco, después de todo lo que le ha conseguido hacer en el último partido, con 2 registros diferentes. En la primera parte había un tipo de registro en el que San Francisco trabajó, y en la segunda parte hubo otro tipo de registro, más con pase, donde trabajó y los tuvimos absolutamente desquiciados. Y el planteamiento que nos hacen, McVay, yo por primera vez consigo ver a McVay imponiéndose, aunque lo que tú has dicho, sí que Rams nos estuvo dando unas sensaciones de superioridad durante el partido, y eso es cierto, pero tenías que frenar unos aspectos muy claves de San Francisco que no había sido capaz en tus enfrentamientos anteriores, y los anula muy bien. Sí, para mí, y ahora vamos a el momento donde cambia el partido, pero antes de eso yo quiero dar 2 claves muy rápidas. Para mí los Rams ganan porque anulan por completo la carrera de los 49ers. Claramente. Si tú no anulas, no sé si fueron apenas 2 yardas por carry. Si tú anulas la carrera a San Francisco, ya condicionas mucho porque le obligas a muchas jugadas especiales, y alguna hubo. Todos tenemos en la cabeza el touchdown de Deebo Samuel. Pero si no eres capaz de correr, ya solo son unas cuantas. Y eso ya... Eso ya limitas. Lo que hablamos siempre, este deporte, anular absolutamente una bondad de un buen equipo es difícil. Pero si tú ya puedes limitarle, ya tienes un porcentaje a tu favor. Esa es mi clave número 1. Y mi clave número 2 es, en 2 palabras, Cap y Odell Beckham. Ellos 2, para mí, ante una defensa súper intensa, durísima, que estaba jugando muy inteligente, esa pareja, Cooper Kupp te mata contra la presión individual, Odell Beckham Jr. te mata contra la zona. Y esto fue así una y otra vez. Y los 2 pasan de 100 yardas. De hecho, los 2 pasan de 110. No es casualidad que siempre que Cooper Kupp hace la jugada es casi siempre en tercer down. En tercer down, San Francisco manda blitz, le ponen presión, manda blitz o blitz simulado. Luego hablaremos luego hablaremos de una jugada donde solo la maestría en la ruta de Cooper Kupp y un Stafford, que dentro de que estuvo desacertado en algunos casos, para mí hace un gran partido. Hace un buen partido, está haciendo buenos playoffs, muy buenos. Se nota su presencia en el campo, está siendo clave. Justo ayer se cumplía un año de su traspaso, justo ayer, y te das cuenta de que su techo es mucho más alto que el de Goff, y eso se nota. Por favor, esos pases de touchdown que consigue hacer ahí a Kupp, no los hace cualquier QB, No, pero tú te das cuenta de que eso, que cuando San Francisco está utilizando sus zonas, a quien están consiguiendo ensombrecer es a Kupp, y ahí aparece Beckham de una manera arrolladora, y siempre que hay un tercer down importante y vemos presión y vemos, casi siempre era Kevon Williams el que estaba con muchas veces, porque se ponían en el slot, la manera en la que corre las rutas y cómo es capaz de ganar separación. Todo el rato nos preguntamos, ¿cómo puede ser que Cooper Kupp esté siempre solo? No está siempre solo. No, es que se queda solo en determinadas situaciones donde él es muy superior. Claro. Si tú lo pones en 1 contra 1, él es mejor que el que tiene enfrente. Punto y final. Claro, tiene una capacidad de hacer las rutas y conseguir esa separación suficiente, y en eso, en el 1 contra 1, es muy complicado, Cooper Kupp. Pero sin Beckham seguramente ayer no ganas. Beckham, la verdad, ha sido muchísimo. Un acierto absoluto el incorporarlo, ¿no? Sí. Pero fíjate en todas las bondades que estamos diciendo de Rams, y por eso que
a mí ya me interesaba, No, porque si ganado no, por algo, sí. no quiero comentar cosas, ¿no? Y verdaderamente, sensaciones del partido absolutamente superiores. Su línea defensiva, vamos, su línea defensiva, bueno, su OL también, la OL Las dos ayer, cosas. las dos líneas, la OL y la línea defensiva de Rams ayer están imperiales. Las trincheras son ¿vale? para los Rams. Las dos, ¿eh? Stafford estuvo con una calma pudiendo repartir juego porque le dieron tiempo y cuidado. Y mantener eso ante el front de San Francisco es muy complicado. Es nota muy alta. Eso hay que reconocerlo. Es el día que menos daño ha hecho el front defensivo de San Francisco, de todos los playoffs. Estábamos viendo, ¿eh? Y que no hace un mal partido, ¿eh? También vamos a decirlo. No hace un mal partido, pero evidentemente no vimos esa superioridad como la que vimos ante Dallas, ante Green Bay, ante el anterior partido contra ellos. No se ve esa superioridad tan aplastante, ¿no? Por ahí empieza uno de los desequilibrios donde nos consiguen maniatar. También lo hemos comentado, la OL, ¿no? La OL, la DL también, en ese final de partido donde consiguen presionar absolutamente a Garoppolo y no el último cuarto de Aaron Donald, de Greg Gaines, de Floyd y de Von Miller eso es, ahí ya cambian la dinámica. Ellos cuatro cambian la dinámica. Ya Garoppolo no está cómodo, le ves saliendo del pocket, intentando pases en movimiento. Garoppolo, eso ya no puede ser. Pero fíjate, reconociendo toda esa superioridad, si conseguimos esa intercepción, aquí quería yo fíjate cómo hubiera cambiado el partido en percepciones, ¿eh? Para mí Stafford está haciendo unos playoffs perfectos, muy buenos. Sí. Te cuento Rams ayer es superior a nosotros, sí. absolutamente. Pero si le hacen esa intercepción a Garoppolo y lo que yo puedo intuir, a Stafford, y lo que yo puedo intuir que podía pasar en ese drive, de comernos reloj, de avanzar y comernos reloj y conseguir tal, ¿cómo hubiera cambiado las portadas? Hoy? Hombre, es un partido de detalles, más que nunca. Te voy a hacer en un minuto la secuencia de todo lo que cambió el partido, porque fue una secuencia. Y lo que vino después de esa no-in. Por eso, pero yo voy incluso antes. La jugada anterior, justo la jugada anterior hay un punt y el pase de Stafford que se le cae entre las manos a Jaquiski Tartt. Es el 4ª y 2 que no se juega. Shanahan, y que quizá te tendrías que haber jugado. Ibas 3 arriba, es cierto, pero te da por pensar, ¿no? De que si arriesgas y consigues esa. Fue la jugada en la que McVay vuelve a equivocarse tirando el pañuelo y quedándose sin tiempos muertos. Vete a por él. Pero, a ver, McVay jugó el partido a tumba abierta en todos los sentidos. Se equivocó con los dos challenges porque eran bastante evidente, ¿no? Que no se los iba a llevar. Y pedía un fumble de Juszczyk que no lo era. Creo que es un momento determinante en el que yo, en este caso, me hubiera jugado el cuarto down. Sé que tú vas por delante del marcador, tal. No te juegas el cuarto down, haces la patada. Siguiente jugada es el pase de Stafford que se le escapa entre las manos a Tartt. Siguiente jugada es el pase que completa en la flat Stafford con el cabezazo de Jimmy Ward, que son 15 yardas extra. Al final ese drive se convierte en 3 puntos, empatan el partido, la defensa de los Rams te come y todo. Sí, y sigue la secuencia. Ya no se come, te meten. Ya vamos con mal en tiempos para intentar remontadas, que ya no es nuestro hábitat natural, ya no es el hábitat natural de Garoppolo. Esa de él está subida. Garoppolo ya tiene que hacer cosas fuera de su. Esa es la jugada a la que te referías antes, en la que Garoppolo tiene que abandonar el pocket, además hacia su lado derecho, que es donde peor pasa. Y Garoppolo dentro del pocket es muy seguro en muchas cosas, fuera del pocket te da pánico verle. Creo que es el peor. Más o menos cualquiera puede desarrollar algo. Creo que sobre todo cuando su camino es el lado derecho, porque es donde realmente sufre. Y el balón que se le escapa a Ramsey, eso también era de acabar el partido. Si la coge Ramsey, se acaba eso. Vamos, se acaba antes, porque se acabó después. Y fíjate que sí que hubo un par de momentos en los que le vi haciendo cosas que no eran habituales, ¿no? Echar el ovoide fuera, no rifarla.
¿no? Echar el ovoide fuera claramente para evitar perder yardas y algún pase de esos desquiciado, ¿no? Es que Pero fíjate, absolutamente la secuencia de lo que supuso esa intercepción, porque hasta ese tercer cuarto, y también vamos a decirlo, para mí Garoppolo estaba haciendo un muy buen es partido. justo lo que iba a decir ahora. Ante la incapacidad que teníamos de desarrollar y el buen partido que estaba haciendo Rams de frenar nuestra carrera, oye, la solución de Garoppolo con el pase nos permitió incluso abrir esa defensa y permitir algo más de carrera. O sea, que desde Garoppolo conseguimos correr algo más. Sí, sí. Los Rams tenían clarísimo que querían poner el partido en las manos de Garoppolo. Y si somos honestos, Garoppolo estaba respondiendo. Tres cuartos, bien. Garoppolo es un quarterback mediocre. Es un quarterback mediocre. Sí. Pero poner la responsabilidad de la derrota por la intercepción final en la figura de Garoppolo, para mí, en este caso, sería muy injusto. Jimmy Garoppolo hace... La podíamos poner en TART y no la ponemos tampoco. Oye, claro, mira, no se puede poner creo que son muchísimas cosas que son las que estamos explicando en las claves. Claro. Y me parece que tú miras el partido de Garoppolo hasta ese último cuarto, está siendo un partido súper serio, súper aseado, conectando pases importantes, asumiendo la responsabilidad, pudiendo con la presión. Y esa última jugada, que él se quiere quitar el balón de encima para no tener un cuarto down y 15 yardas pegado a tu goal line, que es lógico quererte quitar el balón, le llega la presión en medio segundo y comete un error. Sí, comete un error. Sí, es un fallo. Pero es casi anecdótico. Habrían perdido igual. Sí. Es un fallo, o sea, pero claro, la historia es que si nos empeñamos en querer ver a Garoppolo haciendo esas jugadas de scramble, saliendo del pocket y tal, eso no es Garoppolo. Entonces, las condiciones del partido hasta este cuarto, que Garoppolo, pues más o menos pudo desarrollar su juego, pues oye, bien, a la que ya le tenemos que pedir y exigir que haga cosas fuera de sus capacidades, no podemos ya pedirle más. Ya está, ahí no había más, ¿no? Entonces, yo creo que también es un golpe de realidad a San Francisco. Quiero decirte, Rams yo creo que es superior por equipo, ya lo decíamos en la previa, como equipo es superior a San Francisco y ese carácter y ese equipo aguerrido y ese equipo estoico pues nos ha permitido llegar aquí. Pero bueno, sí. justo ganador. El resumen con Garoppolo es que mientras él pueda seguir el plan, claro. te acierta. Esos pases que pone en la zona intermedia del campo son una maravilla, pero no puedes confiar en él para intentar remontar un partido con él marcando la diferencia. Eso lo sabes. Si queremos ver eso de Garoppolo, no vamos a entender bien cómo está armado San Francisco. San Francisco está armado en base a facilitarle a Garoppolo una serie de parámetros que incluso te puede dar claves. Yo estoy convencido que pudimos hacer algo más de juego de carrera gracias a que Garoppolo conecta bien con esos pases y conseguimos abrir un poco a esta defensa de Rams. O sea, que su juego influyó en que tuviéramos alguna posibilidad. En lo positivo, estoy de acuerdo. ¿no? O sea, sin dejar de afirmar que es un quarterback mediocre, que es un quarterback de la parte media. Eso no vamos a quitarlo. ¿no? O sea, es así. No lo ponemos entre la élite de la élite aquí en la NFL. Pero no hace falta ir a extremos. Exacto. Los 4 quarterbacks en las finales de conferencia, todos tuvieron intercepciones, los 4. Por eso, lo que pasa es que Garoppolo ya tiene una historia. Tiene como un rititín. Y por eso te digo, el pase que hace Stafford lo hace Garoppolo, que el pase de la casi int lo hace Garoppolo y se le machaca. Porque ese pase, francamente, tal, ¿no? Pero claro, como todo fue de cara a Rams, pues no pasó nada. Pero ese pase era, para mí, podía haber sido gran parte del partido. No, era medio partido. Si coge eso, Jaquiski Tartt coge eso y yo creo que lo tenía muy bien San Francisco, porque como mínimo te ponía 3 puntos más, consumía reloj. Ya obligas mucho. No tenía tiempos muertos. Rams, no había tiempos muertos, tienes una presión. Oye, venías hasta las secuencias negativas del final de Garoppolo, que esto fue antes, ¿vale? Estaba gestionando bien ese ataque, o sea que hubiera podido estar en ese momento, pues, entre comillas, pues mentalmente bien. O sea, creo que esa jugada fue clave y ya está. Y luego ya tuvo que hacer cosas
más allá de sus Sí, aptitudes. que es lo De que a sus él le aptitudes. cuesta, Y eso, eso que es no lo que él lo. no puede hacer. Su último No puede cuarto hacer. es malísimo. El último Malísimo, cuarto es muy malísimo, malo. malísimo, ya está. No. Es así. Y permíteme que me he guardado para el final, y antes de que ya miremos a otras cosas, pero me he guardado para el final en este partido el que a mí me parece que es un jugador de otra dimensión. Divo. No. Divo hace un grandísimo partido. Vale. Divo suma. El touchdown que hace es de prestidigitador. O sea, es de estos de dibujos animados de desaparezco y aparezco en otro sitio y luego aparezco en el otro. Bueno, es un jugador que a mí a veces me deja sin habla, pero no, estoy hablando de Fred Warner. Y vaya por delante que Fred Warner tendría que haber sido expulsado en este partido. Pues si te soy franco, hay alguna jugadita que no es muy normal en él. No es en él. No, de hecho, él después del partido reconoce que se equivoca y que le tendrían que haber echado. Ese cabezazo a Stafford sobra por completo. Es muy antideportivo, es muy poco propio de Fred Warner. Sí, la verdad es que sí. Creo que en ese momento le supera al estar aceleradísimo y querer dar un golpe al quarterback. Porque era una situación en la que era una jugada de carrera en la que podías bloquear y hacerle daño, pero dar un cabezazo casco con casco es feo, es antideportivo. Creo que le tendrían que haber expulsado. Vaya eso por delante. Ahora, podía perfectamente. Dejando eso resuelto, tendrían que haberle echado. Su partido es de gigante. Y lo voy a explicar tan fácil para que os deis cuenta de la dimensión de lo que abarca Fred Warner. Porque en el momento en el que Greenlaw se hace daño, Fred Warner tiene todavía que dar más. Al-Shaair juega un buen partido. Es que la línea de linebackers de San Francisco ha hecho una temporada sobresaliente. Brutal. Podemos estar tranquilos en ese front seven. Además, los tres son jóvenes. Los tres linebackers son jóvenes. En ese front seven podemos estar tranquilos. Pero Fred Warner es otra cosa. Es otro nivel, es otra dimensión. Lo que decía, para entender lo que es capaz de abarcar, Fred Warner es un tío que te defiende. Si tú dibujas un triángulo inverso, si tú pones la DL justo detrás y dibujas una línea y un triángulo inverso, eso es lo que te defiende. Ese es el ámbito de influencia de Warner, más luego todo lo que hace contra la carrera. Porque cuando hay una carrera exterior, el primero en llegar siempre, en esa carrera entre linebacker y running back, el primero en llegar siempre es Warner. Siempre, a veces te da la sensación de que está en todas partes. Pero ese triángulo de Warner del que os hablaba, Fred Warner en cobertura es capaz de coger una ruta cruzada y perseguirla hasta, en la misma jugada, quiero decir, coger una ruta cruzada, perseguirla hasta que la abandona y lo coge la marca del otro lado, llegar a una dig. Una dig es como una slant. Una slant son 3 pasos y me cruzo. Una dig son unos cuantos pasos más, casi unos 10, y en vez de irme cruzado, me voy horizontal a la línea, ¿vale? Es como dibujar una L. Bueno, pues él cae de la ruta cruzada a defender la dig y cuando tiene la dig defendida, si dan un pase al checkdown, el que llega a aplacar es Warner. O sea, la ruta cruzada, caigo a la dig y llego al checkdown. Está en todas partes. Es una bestia, es rapidísimo. Porque no deja nunca de leer, no deja nunca, o sea, no se obsesiona por lo que él tal, no deja nunca de estar leyendo. Súper inteligente. Puede estar corriendo y está bien, está leyendo. Luis, o sea, en el partido anterior, en el de Green Bay, hay una situación en la que Aaron Rodgers decide mover a un wide receiver y Fred Warner se mueve con él. Aaron Rodgers hace la jugada, ¿vale? Siguiente situación en la que Fred Warner ve lo que está sucediendo y mueve al wide receiver, viene el safety, le da un toquecito a Warner como diciendo, muévete. Fred Warner no se mueve, se anticipa y no hay jugada. Es listísimo. A mí es un jugador que me vuelve completamente loco. Y San Francisco está eliminado, pero me quito el sombrero ante esa defensa que creo que sin lo que ha hecho la defensa en las 2 terceras partes de la temporada, de la jornada 8 en adelante, incluidos todos los playoffs, por supuesto, me parece que es imposible explicar el éxito de San Francisco y creo que DeMeco Ryans tiene un mérito gigantesco en esto. El equipo de San Francisco está basada en su férrea defensa y a partir de ahí en unas soluciones que ha hecho con Divo, bueno, con lo que hace Kittel, Divo, todos esos híbridos que tenemos ahí,
dando y arropando a Garoppolo en tal, pero basada claramente en una férrea y espartana defensa. Vamos, que esto hemos caído, pero me da ilusión de volver a la temporada que viene con nuevas... Ahora mismo vamos a hablar del futuro de los 49ers. Déjame que, por acabar con el partido, un apunte más de Cooper Kupp. Cooper Kupp es la razón principal de que los Rams ganen el partido. Cooper Kupp tiene una exquisitez corriendo en las rutas, que hay muchas veces que el lanzamiento existe solo por lo que Cooper Kupp es capaz de hacer. Y hay varios terceros downs súper importantes, pero hay uno... Superioridad insultante, diría yo casi. Sí, pero siempre que tiene una marca en 1 contra 1, siempre gana. Siempre gana. Y hay una jugada muy, muy importante, creo que es un 3rd y 2. No sé si es 3rd y 2, 3rd y 4, creo que es 3rd y 2. En la que San Francisco hace una de esas presiones simuladas que son parece que vayan son de mago en la pizarra. Porque lo que hacen es... Ya sabemos que hacen muchas stand. No es en este caso una stand, pero casi, ¿vale? Stand, ya sabemos, atacar el gap que no es el que tienes que atacar, ¿vale? No es el natural de tu posición. Eso es. Lo que hace el front de San Francisco, y es una jugada que es el partido va en ella, ¿eh? Si San Francisco llega a parar ahí a los Rams, igual estaríamos hablando de otra cosa. San Francisco lo que hace es poner a Armstead desde el lado de la defensa, ¿vale? En el lado izquierdo del center para atacarle por la derecha. Tiene a Fred Warner al lado de Armstead junto al guard izquierdo, aunque él está en la derecha de la defensa, y justo detrás, están como en fila, está Al-Shaair, ¿vale? Hacen esto para generar un espacio para que Al-Shaair ataque en el gap que queda libre que dejaba Armstead. ¿Vale? Esto pasa. Y hay un grandísimo bloqueo de Sonny Mitchell, dicho sea de paso, que permite lanzar a Stafford. Y lo que hace es una presión simulada, porque lo que hace Fred Warner es, en cuanto hay el snap, abandona su marca y deja a ese guard bloqueando al aire, bloqueando a la nada, para correr a la ayuda del 1 contra 1 que tenía Kevon Williams con Cooper Kupp. Vale, Fred Warner llega, pero la ruta es tan buena, es tan perfecta, que en una ventana pequeñísima Stafford consigue encontrar a Kupp, hacen ese primer down y prácticamente es el final del partido con eso, porque ya estaban en field goal range y ya lo tenían. Entonces, Cooper Kupp es una diferencia enorme ante cualquier rival. Tener esos jugadores en esos momentos son claves y Cooper Kupp lo ha demostrado toda la temporada. Es un jugador élite, top. Veremos si será el ofensivo del año o el MVP. Esto ahí veremos cómo acaba, si será Rodgers o no. Bueno, cada vez, lo que pasa es que eso, que los playoffs no cuentan, pero es que cada partido que pasa quiero más que se lo lleve Kupp. Claro. Ahí ha sido el mejor jugador ofensivo del año, ha sido el mejor. Como jugador ofensivo no más diferencial, ¿no? Y mira que, claro, yo miro con mucho cariño a mi Divo, pero evidentemente... Divo ha sido otro de esos, ¿eh? Sí, por supuesto que está en la conversación, pero si soy franco, le pondría media uñita más ahí a Kupp probablemente, porque, Rams probablemente haya sido en la regular season más... Cooper Kupp ha sido durante todo el año llevado al básquet sería el anotador, ¿no? El que necesitas que meta los puntos en el momento adecuado, o el goleador en fútbol, ese jugador decisivo en todo momento que te hace la jugada. Eso ha sido Kupp durante todo el año. Antes de preguntarte por el futuro de San Francisco, como hemos hecho con el de los Chiefs, te voy a preguntar algo que supongo que los dos estamos de acuerdo. El mejor jugador de este partido. Yo estoy entre Cooper Kupp y Aaron Donald, pero se lo doy a Kupp. Yo se lo doy a Kupp. Yo se lo doy a Cooper Kupp. Y ojo, lo que provoca Donald probablemente es la injusticia, ¿no? De que no están highlights, porque se decía, oye, Donald no está llegando, no está tal. Pero es que lo que te desencadena el tener a ese animal allí, y luego ya se desata, en cuarto ya, ahí se desata. Pero lo que te ha desencadenado antes para conseguir frenar a la carrera, eso, pues más o menos quien va viendo un poquito todo esto lo va leyendo, ¿no? Y casi coincido contigo, Luis. Es un animal, tío. Nos están preguntando en el chat si pensamos que Kupp era lo que esperábamos que fuera Christian McCaffrey. No, porque Christian McCaffrey es más... Mira, Divo Samuel podría ser.
Divo Samuel es más parecido a un McCaffrey, correcto, porque estamos hablando de jugadores híbridos de carrera y pase. Cooper Cup, bueno, ayer intentó hacer una jugada en el backfield, pero no salió. Creo que fue un intento. Cooper Cup es un receptor, es un receptor de libro. Además, es un receptor de slot, pero capaz. Es un jugador que se ha desarrollado mucho en la NFL para convertirse en lo que es ahora mismo, que es el mejor o uno de los mejores receptores de la NFL. No, así que en este caso no. En manos de Shanahan igual te lo hibrida, ¿eh? No, puede ser, pero hay que reconocer que McVay lo utiliza de locos. No, muy bien. Lo exprime perfectamente. Sí. Ahora sí, te pregunto por el futuro de San Francisco. Es curioso porque si hay una buena noticia para los 49ers es que pierdes este partido que creo que confirma que la apuesta por este bloque es real, o sea, que es un bloque en el que puedes confiar para pelear por un anillo. Sí. Y el siguiente capítulo ya lo resolviste el año pasado. O sea, ya sabes que ahora lo que toca es traspasar a dejar a Jimmy Garoppolo, que para quien no lo sepa, deja $0 muertos. Cero. O sea, no hay dinero muerto. Exacto. Y tu apuesta fueron 3 primeras rondas para conseguir a Trey Lance. Tu relevo ya está en el equipo, tiene un año de conocer el sistema, que con Shanahan es súper importante, y tiene una serie de dones en cuanto a talento. Correcto. Que Jimmy Garoppolo no tiene. Jimmy Garoppolo tiene el conocimiento del sistema, el liderazgo, todo eso lo tiene. Y todo eso lo tiene que ganar este chico. Pero Trey Lance es, hablando de talento, mejor que Jimmy Garoppolo. Entonces, es la apuesta. Creo, Luis, y corrígeme si me equivoco, que yo lo veo desde fuera, que el futuro de los 49ers está asegurado y es brillante porque mantienes el bloque y además tienes a tu chico preparado para jugar. Absolutamente, Iker. Yo ya me he estado haciendo mis cábalas para el año que viene. He visto muchos simpáticos por ahí, o gente va en las redes. Oye, ¿y un último año de Tom Brady ahí? O un crack. Digo, no, está muy bonita la historia, lo que tú quieras, pero no. Kyle Shanahan, desde el inicio de esta temporada, tenía claro que Jimmy Garoppolo iba a ser este año su QB. Cuando un head coach elabora un playbook, pues cuenta con unas características X de un jugador que va a liderar su ataque y le envuelve pues aquel playbook con los potenciales que tiene este jugador, ¿no? Por eso yo creo que Trey Lance no ha cabido tanto este año, ¿vale? Sí que hubo momentos que parecía que iba a hacer paquetes especiales, pero esto es porque tiene otras cualidades, otras capacidades, otras aptitudes. Tiene más brazo, corre, exacto. Pero esto estaba diseñado para Jimmy Garoppolo. Yo creo que ya para la temporada que viene ya sabemos Jimmy Garoppolo hasta dónde llega. Y ahora mismo necesitamos hacer un upgrade, ¿vale? Hay que hacer un upgrade en esa posición y Jimmy Garoppolo no nos da este upgrade, ya está. Y ojo, le hemos defendido y sabemos lo que teníamos. A partir de aquí, no te digo que haya una revolución de playbook, pero sí que van a haber unas variantes en ese playbook donde va a haber una evolución y con esas capacidades que tiene Trey Lance, que son diferentes y tiene más movilidad y ciertos aspectos, le dará más riqueza y más capacidad, más riqueza a ese playbook. Creo que hay un upgrade ahí. Yo no veo para nada. Kyle Shanahan ya tiene ese roadmap. Estoy convencido que ya lo tiene diseñado desde que lo fue a buscar en la tercera ronda. Los Disco 49ers no van a cambiar su manera de jugar porque la manera de jugar de Kyle Shanahan ya se ha demostrado efectiva. La palabra evolución que tú dices me parece la acertada porque con Trey Lance puedes utilizar jugadas de engaño de carrera diseñadas para él, tiene más brazo para ir profundo. Más profundos y sobre todo fuera de los números, aunque él tiene todavía mucho que progresar en lecturas y en progresiones de lecturas, como cualquier quarterback rookie que todavía lo es, pero potencialmente tienes un chico que te permite expandir ese playbook. Entonces creo que son buenas noticias para San Francisco. San Francisco creo que tiene, va a liberar los 25 millones que ganaría él aproximadamente. El año que viene Jimmy, creo, estaba por encima tenía 30 y tantos. Sin el contrato de Jimmy, tiene margen. Tiene jugadores importantes que... Tenemos que renovar, exacto. Pero es que ahora mismo el jugador que más impacto hace en el cap es Armstead. Si sale Jimmy, que son 20 millones. Es que tú tienes un corazón de equipo donde tienes a Nick Bosa,
a Armstead, la línea de linebackers jóvenes y buenos, sobre todo Fred Warner, pero Greenlaw está fantástico también. Al-Shaair. Tienes asegurados a Kittel, a Jusic, a Divo Samuel y a Ayuk, que es un jugador muy importante también. Entonces, tu core, bueno, a Trent Williams, que también hay que decirlo, tu core está resuelto. Hay decisiones que tomar sobre jugadores que ya van teniendo una edad y que van a ser agentes libres. Pues, Jaquiski Tartt, no porque este partido falle, pero ya pasa de los 30 años. Hay que ver, sobre todo hay que reforzar los cornerbacks. Los corners, correcto. Pero, pero a mí me parece que el núcleo del equipo va a seguir siendo el de un equipo ganador y aspirante a cosas. Absolutamente. Es que ya vendrán nuestras predicciones, ¿eh? Pero ya hoy casi te he avanzado de nuevo mis predicciones para el año que viene. De nuevo. Pero la primavera y el verano son largas. Y vamos a dejar que haya chicha para más adelante. Pero este equipo, con este carácter, con ese upgrade que estoy convencido vamos a lograr en esa posición, ¿vale? Y alguna cosita más que hay que reforzar ahí. Estás viendo que dice que este equipo, vamos, es que para ganarle es muy complicado. Por aquí nos dice, mira, estaba leyendo a David Chub y dice, Luis, ¿podría ser Jimmy G? No, Jimmy G tiene que irse. O sea, no es que... no puedes tener un quarterback suplente de 25 millones. No puedes. Exacto, David Chub. Es imposible. Por ingeniería financiera, no puedes. Es imposible no te lo puedes un 2. Y como uno, ya no. Ya queda obsoleto las capacidades de Jimmy G, ya se nos quedan obsoletas para ese upgrade que necesitamos ahí. Jimmy G hay que intentar buscarle la mejor casa. Yo con todo mi cariño le voy a desear suerte porque ha sido un profesional. A todo esto, y bueno, que no me gusta ponerlo como excusa porque es lo que hay, y si más cuando tu head coach decide apostar por él, sabiendo cómo está, pero está lesionado de un dedo, de un hombro. O sea, pero todo eso lo único que me dice es chapó. O sea, lo que me demuestras como profesional, como toda una serie de valores líder, que quiero como carácter, líder, que eso se lo ha ganado en el vestuario. La gente, todos, si miráis los twitters de todos los jugadores de San Francisco, todos le apoyan. Salen en defensa de él absolutamente. El abrazo de Lynch. De Lynch. El abrazo de Lynch en el vestuario es... Creo que es lo siento mucho, pero esto termina aquí. Muchas gracias por lo que nos has dado. Dios, es que claro, tío. A mí me va a dar pena despedirme de él. Creo que es un tipo muy querido, ¿eh? Por todos estos no, y te lo digo en serio. Mira, se me estaba poniendo un poquito el pedido de punta, porque ya lo veo como despedida. Pero probablemente no echar menos por ser un diferencial jugador en calidad, ¿no? Sino por todos estos aspectos de calidad, por todos estos palos que él es conocedor, que recibe y que le ve siempre con un semblante de calma, porque otro jugador estaría encabronadísimo con el mundo, recibiendo eso, tal, él sabiendo lo que hace. Y sin embargo, cuando Jimmy G ha tenido una salida de tono de algo, ¿no? Entonces, todo eso a mí, como figura deportiva, por terminar con... Ahora vamos a contestar otras preguntas, que ya tengo varias leídas que me parecen muy interesantes, pero como veo otra de Jimmy G, por zanjar este tema, nos preguntan si lo vemos en algún otro equipo. Nos lo preguntan varios, además. Fíjate que a mí, yo te lo dije, no sé si la semana pasada o hace dos, yo creo que va a ser titular en la NFL el año que viene. Yo estoy convencido que también. O sea, yo no veo a Jimmy G peor que Goff, señores. No veo a Jimmy G peor que Goff. Lo que pasa es que Goff va a seguir en Detroit. Hay sitios, Carolina, Washington, incluso si los Steelers no consiguieran un quarterback de primer nivel, lo prefiero a lo que tienen en casa. También. Creo que hay sitios donde él puede ayudar, ser un journeyman de estos que te cumple durante un tiempo, que sabes que es un profesional, que sabes que no te va a marcar las diferencias, pero que sabes que te va a cumplir. Te va a cumplir, no te va a liar vestuarios, tiene un carácter que gusta a la gente porque es profesional. Bueno, todo esto... Mira, nos dicen por aquí los Saints, incluso los Saints. Saints. Johnny Orleans lo pensaba, a mí me apetecería ver a mi defendido Winston también por ahí para arreglar cosas, pero si Son Payton no está, no sé si alguien le va a avalar, ¿no? Con Son Payton, yo te digo que de cabeza, porque Son Payton hace mejor a cualquiera. Eso es verdad. Veremos si le darán esa cancha, ¿no? Pero en New Orleans también podía perfectamente una férrea defensa. Tiene hay un Camara que le puede establecer bien la carrera. Es un entorno que a él le va bastante bien. Le va bien, Sobre todo si volviera
Michael Thomas, que es un receptor como la copa de un pino. También, exacto. Yo creo que podía ser ahí. Winston Garoppolo. Yo entiendo que hay sitios donde pueden pensar que no es muy ilusionante, pero donde yo creo que mejora lo que tienen. Totalmente. Y no todos los equipos pueden tener un quarterback top 6 de la NFL, no todos pueden. Entonces, mejor algo aseado y sólido que una bomba de relojería. Yo creo una carrera como siendo jugadores completísimamente distintos, pero como Fitzpatrick, un temporero que te cumpla cuando hace falta. Y llega ahí como profesional, trabaja, cumple, no te hace, ¿sabes?, líos en vestuario ni nada. Es un tío muy centrado. Y oye, yo le voy a desear lo mejor y muchas gracias, Garoppolo, por todo este tiempo. Sí, al final su paso ha sido, mira, una Super Bowl y una final de conferencia. No es cualquier cosa. Gracias. Sí. Nos preguntaba por aquí Arvidax sobre Stafford. Si pensamos que ha desperdiciado 10 años jugando en Detroit, ¿sabes qué pasa? Él fue número 1 del draft. Entonces, a ti te fichan, él jugó bien, él renovó. Además, en su momento fue el contrato de mayor dinero. Ahí empezó a dispararse un poquito muchas cositas. Sí. Pero es algo que en la NFL, como pasa en la NBA, como pasa en otros deportes americanos, tú no eres dueño de tu destino. Claro. El equipo, la franquicia es dueña de tu contrato y te renuevan o te traspasan, pero tú no decides. Lo que sucede es que estamos viendo la dimensión que tiene Matt Stafford en un buen equipo. Matt Stafford en toda su carrera en Detroit había jugado 3 partidos de playoff y los había perdido los 3. Lleva 3 partidos de playoff en los Rams, ha ganado los 3 y está en el Super Bowl. Lo que decimos siempre, ¿no? De encontrarte, rodearte, ¿no? Probablemente si Stafford tuviera otro carácter, podía haberse encabronado, buscar un entente, una salida, pero no es, Matt Stafford no es una persona tampoco conflictiva, es un profesional y ha cumplido en esas líneas, ¿no? Sí. Entonces, desaprovechado, yo no lo creo tampoco, no diría desaprovechado, evidentemente sí que estamos todos de acuerdo en que puesto en un equipo mejor, pues estamos viendo de lo que es capaz. Y oye, pues yo creo que puede tener un justo premio. Veamos a ver ahora. Sí, y nos decía también en comentarios Xavi LBC, Eric Weddle MVP. Lo de Eric Weddle es una pasada. Eric Weddle el 10 de enero era un jugador retirado. El 30 de enero fue el jugador que más placajes hizo en una final de conferencia para los Rams. Es increíble. A ver, Eric Weddle fue un grandísimo... Es como un poco como la vuelta de The Best, ¿no? De la bestia. Sí, un poco sí. Pero es curioso, tío, que liderara el equipo en placajes. Un tío que estaba ya retirado y retiradísimo. Ayer en la caja, frenando la carrera, lo hizo muy bien, ¿eh? Hubo unas cuantas jugadas que llegaba él a hacer el placaje al running back. Sí, que además te das cuenta que es un tío que no tendría la gasolina para una temporada entera, pero fíjate que para unos playoffs les está cumpliendo. McVay ha hecho movimientos en momentos puntuales muy claros, muy concisos, muy concretos. Hay que aplaudirle lo que ha hecho. De esto quería hablar para acabar con el partido. Y por zanjarlo de Eric Weddle. Eric Weddle fue, cuando estaba en su prime, uno de los mejores safeties de la NFL. Era buenísimo. Lo que pasa es que ya tuvo un declive físico, pero conoce el sistema y conoce cómo hay que jugar a esto. Y es un tío que en la Super Bowl su experiencia va a contar mucho. Dicho esto que decías de los Rams hicieron una apuesta. Hace 3 años llegaron a la Super Bowl, la perdieron de paliza con los Patriots y muchísimas voces decían, hipotecaron la franquicia, ahora les espera un desierto de muchos años de reconstrucción, dan demasiados picks, creo que no tienen picks hasta 2025 en primera ronda. Super Bowl. Es Super Bowl otra vez. No hay un solo sistema, una sola fórmula para construir un modelo de ratón. No. Y lo que Les Snead, el general manager de los Rams, y Sean McVay han hecho es apostar fuerte. Apostar fuerte por certezas, por jugadores que son buenos ahora. Y no les importa hipotecar elecciones de draft que muchas veces no sabes lo que te van a salir, por jugadores que sí sabes que van a rendir ahora. Has dado 3 primeras rondas por Matt Stafford. Matt Stafford está marcando la diferencia. Justo antes de que se cerrara el
la ventana de traspasos, consigues a Von Miller dando más rondas de draft. Creo que había alguna segunda por ahí. Von Miller está haciendo unos playoffs de enmarcar. Y contratas a Odell Beckham Jr. cuando muchos hablaban de que estaba acabado, de que ya no podía dar nada más, y se te ha convertido en uno de los jugadores clave en ataque. Eso, más lo que vienes haciendo desde hace años de apuestas, Jalen Ramsey, etcétera, sumados a un core de jugadores desarrollados por la franquicia, elegidos en rondas más profundas, que han ido saliendo fantásticamente bien, encuentras un equipo de Super Bowl que está en era una apuesta de Super Bowl y la han cumplido. Para mí el proyecto de los Rams es un pedazo de proyecto. Supongo que lo compartes eso conmigo. Vamos, lo comparto, no te pongo ni una coma en absoluto. La fórmula la hemos vivido en presente, estábamos ya aquí, o sea, no estamos en nuestras casas, o sea, vivimos esas finales, esa progresión, esas críticas a se han cargado el equipo, encima el prometedor Gurley, acuérdate del prometedor Gurley que se quedó en el camino. Sí. Bueno, en su momento era el mejor corredor de la NFL. Que no pudo darles esa ayuda. Se rompió la rodilla. En la final incluso no pudo estar al nivel y ni darles. Ni el Ni Cap estuvieron, no pudieron. O sea, pero fíjate, y aquí están otra vez en una Super Bowl. O sea que esto nos encanta. Cincinnati, ¿quién ponía a Cincinnati en una final, en una Super Bowl? No hay un modelo perfecto. Volvemos a decirlo, nosotros aquí intentamos, pues bueno, ya veis Iker con todas esas disposiciones tácticas, técnicas que os intenta aportar para que vayáis cogiendo conceptos de qué manera intentar tener mirada, ¿no? Yo intentando defender a Garoppolo para que no lo crujáis mucho y porque es un engranaje que puede hacer unas cosas, otras no. Pero oye, cada uno que se forme la mirada, pero no hay un modelo. No hay un modelo. En la NFL no hay una verdad absoluta, no hay certezas, hay puntos de vista y de hecho es una liga que se empeña constantemente en desafiar a la lógica. El ejemplo perfecto de eso, Luis, es Odell Beckham Jr. Tú has defendido a Odell Beckham en los peores momentos cuando ya nadie, y digo nadie, creía que pudiera volver a ser un jugador funcional. Ya no es que sea funcional o útil, es que es uno de los más importantes del ataque de los Rams. Otro acierto de McVay. Rescatarlo, otro acierto de McVay y los palos, la pala que la voy a desenterrar. Acordar que esa pala está muy enterradita y se quedó ahí tranquilita, pero va a salir. Y va a salir ante uno de mis grandes defendidos, que es Stefanski. Cuando vengan las épocas de hablar de qué ha pasado ahí, esa pala va a salir porque yo estaba convencido que Odell podía haber sido un upgrade brutal para estos. No ligaba nada bien con Mayfield. Ahí había algo personal. Y que el estilo de Mayfield, al contrario que Stafford o, por ejemplo, que Garoppolo, Mayfield es muy malo, es malo en la zona intermedia del campo, en el tráfico, que es donde Odell Beckham Jr. marca la diferencia. Odell Beckham Jr. es el rey de la slant. Odell Beckham Jr. es el jugador que te gana por el medio, te coge el balón y te hace yardas after catch. Eso Mayfield nunca lo aprovecha. Nunca. Es mejor pasando al exterior. Pues era algo que no casaba. Con Stafford se forra. Con Stafford contra la zona se forra. Y le ves con una motivación cada jugada que hace. Yo no veo a ningún jugador en la NFL celebrar cada jugada que hace de 2 yardas como de 10. Ha encajado muy bien. De la misma manera. Le han metido otro acierto de McVay, otro acierto de los Rams. Por eso decimos, no hay un modelo único de éxito. No. Son retales, macho, son retales. Y lo que nos dice Xavi en el chat, y falta Robert Woods. Cuando consiguen a Odell Beckham, Robert Woods estaba en el equipo. Robert Woods es un jugador tan importante, seguramente uno de los 3 mejores wide receivers bloqueando de la NFL, con Godwin y con algún otro. Era tan importante para el esquema, porque Robert Woods y Cooper Kupp bloquean como animales. Y en el sistema de carrera que tiene McVay, que utiliza sobre todo los receptores, porque San Francisco utiliza el fullback o a Kittle. Utiliza los receptores. Los receptores. Y la baja de Robert Woods, creo que la manera en la que la ha llenado Odell Beckham Jr. es una de las claves de que este equipo esté en la Super Bowl. Otro acierto de McVay ahí, o sea que chapó. Leslie y McVay ahí genial. Y no quiero dejar pasar lo que has dicho de los Bengals. Los Bengals en 2019 eran el peor equipo de la NFL. Eran el peor. 2 años después de ser el peor equipo de la NFL. Y aquí volvemos a lo de los absolutos. Tú has drafteado a un jugador único, a un jugador especial que te ha cambiado la franquicia. Pero al año siguiente
en ese draft, es verdad, yo apostaba por OL, vosotros más de ponerle playmakers y, oye, mi sistema no está en la final. El tsunami de críticas, no tú. La mayoría de gente decía, se están equivocando, esto es una frivolidad, coger en el 3. En el 3 a un chico que te ha cambiado ese ataque, que se ha convertido no solo en tu wide receiver 1, sino en uno de los mejores wide receivers de la NFL. No hay un solo sistema único de construir una franquicia. Ya lo veis, cada uno aportamos lo que creemos o consideramos, ¿no? Yo, pues, bueno, esa apuesta que tengo que hacer por esos gorritos y tal, yo considero, oye, ¿dónde van? Y cuidado, que viene lesionado, ponerle guardia pretoriana. Pues no, oye, con bueno, ese tema. Pase lo que pase en la Super Bowl, Luis, los Bengals, sea vía draft, que imagino que va a ser vía draft, sea vía agencia libre, van a invertir dinero en esa línea seguro. Segurísimo. Sí, hombre, segurísimo. Y no si me cabe, no me recuerdo mal, opción. Tenían ahí a Sewell a mano, ¿no? O tenían a Sewell para poderlo haber. Y es cuando cogen a Chase. Y es cuando cogen a Chase, ¿no? Y dices, bueno, pues oye, les ha salido mejor, es evidente. Les ha salido mejor. Sí, pero recordemos que los Bengals es un proyecto de construcción temprano. O sea, nadie esperaba que este año fueran. Están en ese proceso todavía. Lo que no te garantiza nada. Es el QB segundo año, primer QB el segundo año, que llega a una final de Super Bowl. El primer número 1 del draft, que en su segundo año número del draft, llega a una Super Bowl. Eso es la leche. ¿eh? Eso es la leche. Volvemos a tener una Super Bowl con 2 quarterbacks número 1 del draft frente a frente, que no la teníamos desde el Denver-Carolina, que gana Denver. Fue nuestra primera Super Bowl retransmitida, Luis, hace 7 años. Sí, pues hace 7 años que no hay un 1 del draft contra 1 del draft en los quarterbacks titulares. Correcto. Y Burrow, este es un dato que tiene lo suyo, podría ser el tercer quarterback de la historia que es campeón universitario y campeón de la NFL. Los 2 anteriores se llaman Joe, como él. Uno Namath y otro Montana. Eso es. Había el Montana, no sabía el otro. Sí, Namath es el otro que también había ganado la universidad. Todas estas cosas vamos a tener días de sobra para explicarlas. Tenemos una Super Bowl preciosa. Apasionante. Sí. Apasionante, sí. Y nos vamos a estar acompañando de aquí a la Super Bowl. O sea, no es que ahora, no hay partidos hasta el 14 de febrero. No. Os vamos a contar todo lo que se está tramando. Para que lo tengáis. Para que lo tengáis más o menos claro, mañana, por supuesto, martes, siempre día de podcast. Haremos otro vistazo, análisis a las finales de conferencia. Seguro que discutiremos mucho más, no tanto metiéndonos en profundidad que hoy lo hemos hecho más a lo táctico, sino a todo lo que tenemos que debatir. El jueves, todavía no sabemos decir la hora, pero el jueves habrá 4 jinetes. Exacto. Y luego nosotros viajamos el martes. Entonces, seguramente desde el miércoles, programas diarios desde Los Ángeles, en ese entorno de las 10, 10 y media de la noche, es hora española, todos los días, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos los días programa especial, el domingo evidentemente previa de la Super Bowl y Super Bowl, y lo vais a poder ver todo en Twitch, en YouTube, en Twitter, luego en diferido en plataformas de audio. Vamos a estar a tope y además de esto, lo que os decimos, vamos a sumar toda la experiencia del viaje en nuestras redes sociales. Si nos buscáis en Insta, va a ser quizá la mejor manera de ver fotos, vídeos y demás, que además tenemos cosas con Richie pensadas muy chulas. Y luego haremos pildoritas, como en el Radio Row, en la zona de prensa de la Super Bowl. Siempre nos encontramos con jugadores y con personalidades. Haremos pildoritas de vídeos y demás, o cosas que veamos por Los Ángeles que nos parezcan curiosas. Exacto. Os vamos a estar dando la turra la semana de la Super Bowl. Os lo vamos a traer Los Ángeles a 100 yardas. Vamos, vais a estar ahí. Eso es, para que lo viváis como si estuvierais allí. Eso tenerlo por seguro. Mira, nos lo dicen aquí, la cena de las langostas, por supuesto. Esa creo que casi es de las cosas más esperadas. Si hace falta, Javi se graba en selfie comiéndose, no os preocupéis. Es de las cosas más esperadas dentro del universo Yarder, ¿eh? La famosa cena de las langostas. Sí. No, lo vamos a pasar fantásticamente bien. Y Luis, para nosotros es un sueño, lo vamos a vivir como ya vamos. Sabes, es un regalo. Es un regalazo que nos dan todos los Yarders, porque gracias a todo este apoyo, a todo este constante que hay con los Yarders,
pues tenemos este privilegio, ¿no? Si no estuviéramos cogiendo ese espacio, pues ya importante dentro de todo este mundillo, Sí. no sería inviable todo esto, ¿eh? Así que también hay que agradecer eso a todos esos. Muy bien dicho, Luis, porque este año más que nunca el apoyo que hemos tenido por parte de los Yarders, la manera en la que se ha disparado la audiencia con la apuesta que hemos hecho por traer más contenido. Han respondido a todo. Han respondido a todo. La cosa es que nosotros digamos, oye, vamos a hacer, venga, un esfuerzo, creemos que podemos ofrecer más cositas, a ver si nos lo cogen, y nos lo han cogido. O sea que nos han estado ahí. Gracias. Sí. Pues nada, Luis, solo teníamos 2 partidos y hemos pasado de la hora y media. Por sorpresa tuya. Bueno, qué raro, ¿no? Qué raro. Y quizás estaríamos otra media hora más, probablemente, ¿verdad? Porque por poder, ya nos pondríamos a analizar aquí historias. Creo que hora y media muy bien aprovechada para... A mí me apetecía muchísimo hablar de estos partidos contigo. Ha sido ahí. Mira, te reconozco, ayer estaba ahí pues, los nervios de la posibilidad de podernos meter a la Super Bowl, pero francamente, al acabar el partido y ver que Rams había sido mejor, ¿no? Estar viendo que eran mejores y que, bueno, podíamos haber estado ahí por ese golpecito de suerte que quizás nos faltó ayer, pues oye, me ha ayudado a llevarlo mejor, ¿no? Y a ir a Los Ángeles tú a ver una final más relajada, ¿eh? Sí. La experiencia es distinta, que esté tu equipo, pero también mola. Pero es sufrimiento también. Exacto. Claro que sí. Bueno, Luis, lo que te digo cada vez que pasas por aquí, que son muchísimas ya, decenas, muchísimas gracias por este rato, porque lo disfruto. O sea, te lo voy a seguir diciendo porque lo disfruto muchísimo. Hablar contigo ni nada, aquí estamos juntos ahí. Me encanta, sí. a mí también. Y seguiremos. Ahí en todo ese curro que te pegas, macho, para explicarnos bien a todos los cambios, de esos tácticos que no era uno de mis fuertes cuando jugaba, vamos, de Angelo, que muchos de vosotros conocéis, que conmigo ahí, vamos, me arreaba porque no era yo especialmente táctico en las épocas, era mucho más explosivo. Dame el balón que yo lo hago. Dame, tú no te preocupes, déjate de jugadas, hombre. Y bueno, pues oye, vamos aprendiendo aquí. Es cierto que estamos intentando hacerlo fácil para que todo el mundo lo entienda, porque creo que además se disfruta más el deporte cuando entiendes lo que está pasando y creo que a la gente le gusta, o lo que a mí me llega es que este esfuerzo que estamos haciendo por explicar el juego de una manera sencilla a la gente le gusta, así que seguiremos con ello. Muchísimas gracias a todos, a los cientos que habéis estado al otro lado esta noche, y recordad, mañana a eso de entre las 5 y las 6 de la tarde el podcast está publicado y seguimos. Un abrazo, Luis. Un abrazo, brother. Hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.